Qué bueno que nos siga acompañando en Viva la Noticia. Entramos al último bloque, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana y nosotros estamos listos para compartir información con ustedes. Como lo hacemos habitualmente todos los viernes, hablamos de algunos de los temas importantes de lo que ha ocurrido esta semana, no solamente en el ámbito político. Tenemos que hablar, por supuesto, de la realidad en general de nuestro país, con este sismo de 6.6 grados, con el que nos despertábamos la madrugada de este miércoles, un movimiento que indudablemente se sintió en buena parte del país, pero cuando hacemos un recuento de daños afecta fundamentalmente a la región occidente de Guatemala. Vamos a ver en la siguiente nota algunos de los años más fuertes, la conferencia de prensa que las autoridades inmediatamente realizaban para tomar decisiones y lo que sigue a partir de ahora, que es la reconstrucción de los lugares más afectados por este sismo. 1:29 de la madrugada de este miércoles 14 de junio, un temblor de 6.6 grados sacudió al país. El último informe oficial de la CONRED reporta 5 fallecidos, 7 heridos, 44 viviendas con daños leves, 24 con daños moderados, 72 son los damnificados, 609 las personas afectadas, 3 carreteras con daños leves, 52 derrumbes producto del sismo y de las lluvias, 3 puentes dañados, Tecumumán, Belice y Aguacaliente, mientras que 3 iglesias registraron daños moderados en Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeques y 25 escuelas inundadas por las lluvias. La CONRED mantiene alerta anaranjada en 4 municipios y se han habilitado 2 centros de operación. Al momento consideramos que la situación no es tan grave como tan fuerte fue el sismo. El Ejecutivo instruyó que se elabore un reporte de los daños causados en la infraestructura estatal y en base a eso establecer si la reparación se realizará por la vía administrativa regular o si se solicitará un estado de emergencia. De acuerdo con el presidente, el presupuesto le imposibilita ejecutar los 200 millones de quetzales del fondo para atender este tipo de emergencias, a menos que se declare un estado de excepción. Es triste. Nosotros quisiéramos tener un presupuesto, pero no lo podemos realizar. Y a veces, cuando se establecen estados de excepción, también se nos votan o no se nos aprueban de parte del Congreso de la República. El presidente calificó de vergüenza tener que aceptar la ayuda internacional ya ofrecida por los países de Honduras, El Salvador, México, Suiza y Naciones Unidas. Pero sigue siendo vergonzoso, y lo digo con toda humildad, sigue siendo vergonzoso que nosotros tengamos que acudir a donaciones y a cooperación para solucionar los problemas que nosotros los guatemaltecos debemos enfrentar. 53 son las rutas donde el Ministerio de Comunicaciones informó que grandes proporciones de tierra y piedras han perjudicado la movilidad de vehículos. Según los delegados de la CONRED, la movilidad en las rutas se ha complicado también por la lluvia. Las autoridades de gobierno afirmaron que la limpieza de tierra que ha bloqueado las carreteras podría durar algunos días para dejar sin peligro las áreas dañadas. Tengo que hacer la evaluación, pero hay mucho que es el trabajo del día a día. Por ejemplo, las brigadas de limpieza que tenemos con Covial tienen dentro de sus rubros de trabajo limpiar derrumbes. Las autoridades del Ministerio de Educación también detallaron que las clases han quedado suspendidas en el occidente del país por el temor de algunas paredes que se encuentran dañadas que puedan caer sobre la integridad de los menores. La mayoría de escuelas con daños también están siendo evaluadas por las autoridades de la cartera de educación, datos que serán enviados a la presidencia para que se inicien las reparaciones. 43 viviendas y comercios dañados, así como 2 cúpulas de la Catedral Altense, es el resultado hasta ahora del fuerte sismo de 6.6 en la escala de Richter, que se registró a la 1 de la mañana con 29 minutos de este miércoles. Autoridades del Hospital Regional de Occidente reportaron el ingreso de 7 personas con crisis nerviosa. Estábamos dormidos cuando empezó y mi esposo y yo y la nuera pues salimos y adelante de nosotros empezaron a derrumbarse las paredes que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Y sacando a los niños más que todo. Pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que todo salió muy bien, que no hubo ninguna tragedia. Durante el terremoto de noviembre del 2012, muchas casas fueron dañadas y con el fuerte temblor de este miércoles, algunas paredes de las residencias se desplomaron. Después de que terminó el temblor, cayó y como que hubiera sido otro temblor porque tembló toda la tierra otra vez. Las viviendas más afectadas están en el área del centro histórico de Xelajú, donde los vecinos se han dado a la tarea de recoger los escombros. Yo ya tuve la experiencia de vivir un terremoto en 1976, porque en aquel tiempo yo era algo patojón. Entonces,
Yo considero que este temblor o terremoto que pasó anoche, similares en magnitud, porque lo sentimos bastante fuerte. Incluso fíjese que yo, por salir corriendo, me fui en un desagüe, mire, y me lastimé la rodilla. O sea que sí sufrimos algunos daños por ahí. Las clases fueron suspendidas a nivel departamental hasta nuevo aviso, en tanto que la cabecera permanece en alerta anaranjada institucional. Cientos de católicos mostraron su consternación debido a los daños que se registraron en las cúpulas de la Catedral Latense. Guatemala es un país vulnerable a diversas amenazas y para cualquier emergencia debes estar siempre preparado. Antes de una emergencia o desastre, ten preparada tu mochila a las 72 horas con lo siguiente: agua pura embotellada, alimentos enlatados, linterna con baterías de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, gorgorito y copia de documentos personales envueltos en plástico. Protege tu vida. Después de 6 horas de tensión por el sismo de la madrugada, las autoridades de Retauleu mantienen activo el centro de operaciones de emergencia. Sin embargo, la tranquilidad de los vecinos no es la misma. Pues bien dramática, con miedo y todo eso, pues ya en momentos ya he entrado en shock, pensando en qué nos iba a pasar, pero gracias a Dios no pasó mayor cosa. Todo nos asustamos, porque fue duro, se movió todo lo que es la pared, todo, pero no, gracias a Dios que no pasó nada. Como una medida de seguridad, se han acordonado el Palacio de Gobierno, la Iglesia San Antonio de Padua y la Iglesia Santa Lucía en San Sebastián, la cual colapsó y fue declarada de inmediato inhabitable por las autoridades. Pues lamentando pues todo el daño que tenemos en las estructuras, especialmente de la ermita Santa Lucía, que pues como ustedes pueden observar, pues se derrumbó casi en su totalidad, parcialmente, pero casi en su totalidad, porque tiene daños tanto por aquí adelante como en la parte posterior. Y pues vemos de que ya esta situación no la podemos mantener, ¿verdad? Y sería un peligro para la población y sobre todo para la comunidad, pues estar dentro de este inmueble. Hasta el momento en Retauleu se mantiene la alerta anaranjada y las clases escolares suspendidas hasta nueva orden. La iglesia de Samayac es una de las que presenta mayores daños en su infraestructura. Habitantes del lugar indicaron que el sismo es uno de los más fuertes registrados en los últimos años. Sí, como era tan temprano que estaban durmiendo bien, nos asustamos. Sí. Y como ahí están mis nietos cerca también. Ajá. Mi nieta se asustó bastante, pero luego hay que pedirle perdón al Señor porque es lo único que nos queda. Bueno, en este caso pues ya nos tocó de nuevo la iglesia. La vez pasada que se dio, pues igual lo rajó, pero así bota un pedazo de lo que es la iglesia, pero en realidad es un sismo muy fuerte, muy fuerte. El sismo dañó gran parte de la fachada de la iglesia de Samayac y se cerró el paso por el lugar para evitar la vibración, informaron autoridades locales. Todo acordonado alrededor de la iglesia porque el daño es bastante grave. Por ejemplo, ahorita estamos con la arquitecta determinando que la fachada superior izquierda, usted lo puede mostrar ahí con la cámara, es un derrumbe parcial de ladrillo con piedra, mortero con cal y arena amarilla y agrietamiento en la fachada principal. En Cantón Florencia de Mazatenango también se registraron daños en la vivienda de la familia Reynoso. Pues aquí del gran susto, pues, y lo que me pasó, que se me desplomó la fachada de mi casa, ¿verdad? Y yo como estoy sola, solo yo con mi nieta, no salimos nosotros a ver, hasta en la mañana que salimos a ver, que vimos todo estaba tirado. Ajá. ¿Cuántifican los daños? 25,000. Sí, 25,000 es lo que gasté yo cuando lo hice. En el tema educativo, las clases fueron suspendidas solo por hoy, informó el director de Educación, Hugo Osbeli Chapetón. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED le da las siguientes recomendaciones en caso de sismos en la calle.
Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, manténgase alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer. Si está en su vehículo, estaciónelo lo más pronto posible en un lugar seguro. Permanezca dentro de él. Y encienda la radio para escuchar reportes de situación e indicaciones de las autoridades. Y atienda las recomendaciones que proporcione. Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y del Hospital Regional evidenciaron el fuerte sismo vivido en Quiché. Los bomberos municipales departamentales no reportan daños mayores en el departamento. Se atendieron a 4 personas, 2 de ellas sufrieron desmayos a consecuencia del susto, ¿verdad? Del sismo, y asimismo pues 2 personas más con crisis nerviosa. Esto en la zona 5 y zona 2 y zona 6 de Santa Cruz del Quiché. Asimismo, se atendió un conato de incendio derivado de un cortocircuito que fue provocado debido al movimiento telúrico, ¿verdad? Una de las cámaras del Hospital Regional de Quiché registró que el sismo se inició a la 1 de la mañana con 29 minutos. El director manifestó que a pesar de que no hay daños en el departamento, se mantienen en alerta amarilla. Aunque en realidad, pues como le digo, los equipos están por cualquier contingencia que se diera, los intensivos están saturados, están llenos, tanto adultos como niños, pero en realidad no sufrieron mayor situación, más que ahí sí que como es el susto para el personal. El sismo fue sensible en todo el departamento del Quiché, como se ve en una cámara del municipio de Joyabaj. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada de este miércoles, cuando un temblor de 6.9 grados en la escala de Richter estremeció los 30 municipios de San Marcos, como lo muestran las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio de Ayutla, que se ubica frente a las costas de Chiapas, lugar del epicentro. De inmediato las familias que se encontraban descansando salieron atemorizadas a la calle, pese a la oscuridad, pues el sistema eléctrico colapsó en Calzada Independencia de San Pedro Zacatepeques, zonas 2 y 4 de San Marcos, así como en los municipios del Quetzal, San Pablo, Nuevo Progreso y El Tumbador. Se reportaron que en lo que es la calle principal frente a Gobernación Departamental de San Marcos, los cables de alto tendido eléctrico pues, colapsaron y cayeron a lo que es esa calle. No obstante, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres determinó que derivado del sismo se produjeron daños leves a la infraestructura pública, algunos sin reconstruir por los terremotos del 2012 y 2014. El hospital solo cuenta con daños en la sala de espera y algunas fisuras en alguna pared. También se visitó el edificio municipal de San Pedro, donde el edificio antiguo presenta desprendimiento de la marquesina. Ya se habló con la ingeniera de la DLP para tomar medidas de prevención. También se visitó el complejo social que ya se marcaron más unas grietas. También se visitó el hotel Miralvalle por un reporte que había contado con daños, pero se pudo confirmar que no cuenta con ningún daño el edificio del hotel Miralvalle. Las clases fueron suspendidas para 86,000 estudiantes de los 30 municipios de San Marcos, del sector público y privado, y aún se realizan inspecciones para determinar posibles daños a centros educativos. Hasta nueva orden significa que estamos pendientes minuto a minuto de lo que puede suceder, digamos, en cuanto a lo que queda de este día, pero es para este día la suspensión. A raíz del sismo, 2 personas sufrieron fracturas por salir de sus viviendas y 5 personas con crisis nerviosa. No obstante, en Malacatán murió Juana Escobar, de 57 años, por un infarto a raíz de la crisis nerviosa por el sismo, mientras que en Ayutla se reportó una niña herida, ya que le habría caído el techo de una vivienda. Las autoridades continúan con el monitoreo de posibles daños que se determinen con el paso de las horas, mientras se realizan coordinaciones para circular los edificios que están en riesgo a colapsar. Conred te recomienda, para proteger tu vida en caso de sismo, mantén la calma, agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo. Espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Conred, por una Guatemala sin desastres.
Pero tenemos que recordar que debido a este sismo de 6.6 grados en la escala de Richter que afectaba esta semana el territorio nacional, las autoridades se vieron obligadas a cerrar el paso de la aduana Tecún-Umán 2 debido a daños en la infraestructura de su puente. Sin embargo, luego de una fuerte revisión, ellos decidieron habilitar este paso, ya que se considera uno de los pasos económicos más importantes entre estos dos países. Bueno, y después de la realidad nacional, un tema que ha generado controversia y muchas especulaciones, protestas ciudadanas, y nos vamos a ubicar en Japón. Esto tiene que ver con una aprobación del Parlamento japonés que decide detener a una o varias personas que participen en acciones terroristas o que estén tan solo en la preparación de alguna actividad o colaboración con cualquiera de estos actos. Esto generó polémica. Vea lo siguiente, esto ocurría en el mundo. El Parlamento japonés adoptó el jueves una controvertida ley antiterrorista. El texto permitirá la detención de una persona o un grupo de personas por participar en la preparación o la realización de acciones terroristas o criminales. La medida ha generado numerosas protestas ciudadanas y de expertos, preocupados por las libertades individuales. La ley hace posible que las autoridades investiguen aún antes de que se cometa un crimen. Las actividades de grupos civiles o sindicatos pueden ser afectadas y estar bajo